Es tiempo de jugar. Comienza Playing Podcast. Bienvenidos una vez más al programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Y tal como ya os he dicho, empezamos con esta pequeña nueva sección donde haré un repaso de las últimas noticias de Playmobil, o por lo menos aquellas que más me han llamado la atención, y empezaré con 2-3 noticias que me han llamado la atención. Una incluso la llegué a colgar un vídeo en el canal de YouTube de Playmo Podcast y que se han producido en este último mes aproximadamente. Dos de ellas yo creo que bastante relacionadas. Por una parte, empezamos con la que ya os dejé, y es que Playmobil abre su primer centro de experiencia en China, en Shanghái. ¿Y qué diréis? ¿Qué es esto del primer centro de experiencia? Pues es una tienda, ¿vale? Ni más ni menos. Un poquito más moderna, que tiene ciertas características, pero yo creo que más al gusto quizá asiático o chino, no deja de ser una fan store, o lo que aquí conocemos como la Fan Store. Allí lo han llamado Centro de Experiencia. Se abrió a principios de julio en Shanghái y no deja de ser pues una tienda donde hay ciertas actividades, pues mesas de juego interactivas, software de diseño, fotos para configurar digitalmente, juegos temáticos, algo que en algunas Fan Store hemos podido encontrar, y a lo mejor en algún fanpark, pero esto parece más digital, en espacios más diáfanos, y es lo que han montado allí. La importancia de esto, al final Playmobil estaba ya en China, pero parece que lo hacía a nivel de una colaboración o con un socio de allí que tenía en 500 tiendas, y parece que esto es otro proyecto que tienen para entrar en solitario, entrar en China. Y las ventas en China no es fácil, y cuando una marca se mete allí tiene que tener muy claro cómo lo hace cuando no va por un socio local de allí. Yo imagino que sabrán lo que están haciendo y se están introduciendo en el mercado asiático, al final el mercado chino, que es un mercado enorme, es un mercado que yo creo que desde aquí, desde Europa, no llegamos a hacernos la idea de cuán grande es, y un pequeño porcentaje de la tarta allí es inmenso. Además de esto, y en relación a la otra noticia que os traigo, la importancia se está decantando Playmobil por el mercado asiático. El mercado europeo está agotado. ¿Por qué os digo esto? Porque otra de las noticias que os traigo es que cerraron el Fan Park de París, el Fan Park que estaba en la localidad de Fresnes, o que se le conoce como el Fan Park de París. Cerró a últimos de julio, el 30 de julio. Aquello era un fan park con fan store, y por la bajada de ventas han cerrado este verano. Es un fan park que abrió en 1999, y después de la pandemia parece que las ventas habían bajado un 40% y han cerrado. Si alguno tiene la imagen, el fan park de París, una especie de castillo. Además, en esa región se vanagloriaban, por así decirlo, o lo que decían era que era el castillo más visitado de la región, incluso por delante de otros que sí que en verdad eran castillos de verdad. Y lo han cerrado a finales de este julio, y nos quedamos con un fan park menos. Me imagino que muchos de los que habréis visitado París os habréis acercado por allí, y aunque no era como el fan park de Alemania, este es un centro más cerrado. Mucha gente pasaba por allí y tenía sus visitas. Pues ya digo, a partir de la pandemia parece que los visitantes han caído en picado y han tenido que cerrar. Así que pues tenemos un fan park menos, un fan store menos, y no sé si esta es la línea que sigue Playmobil en Europa o es un caso aislado. Ya veremos. Es una pena, porque era un fan park menos, un fan store menos, como ya os digo, y no sé si Europa va por este camino. Y
Pasamos a la otra noticia que os traía. Está un poquito más curiosa, no sé si meterlo en la parte de sucesos, y es que los ladrones van tras Playmobil. 3 noches seguidas en una exposición en el Maximilian Park en Hamm, en Alemania, entraron los ladrones en esta exposición. Parece ser que la primera noche no se llevaron nada y alguno dudó, a lo mejor decían, mira, a lo mejor se han equivocado, han entrado en esta exposición Playmobil creyendo que esto eran joyas o algo y se han equivocado, pero no, resulta que volvieron y en las siguientes noches sí que se llevaron alguna cosa, es más, alguna cosa como que está valorado en cientos de euros. En alguna noticia he visto incluso que llevaba a las 4 cifras, por encima de los 1.000 euros, pero en la mayoría que he visto dicen que cientos de euros en material de Playmobil. Con poco que cojan se puede ir ahí a algún custom o algún tren o alguna pieza de estas más caras, se nos puede ir fácilmente a los 1.000 euros y seguramente sabían a por lo que iban. Una noticia curiosa que he encontrado en medios alemanes y parece que eso, en el Maximilian Park han hecho este robo 3 noches seguidas, han entrado y se han llevado algunas piezas. Lo digo porque además valoréis cuando vais a las exposiciones el valor que tienen las piezas que exponen los coleccionistas y el valor y que tiene exponerlas y el atrevimiento, la verdad. Y no me extraña que a veces incluso no ya reacios, pero que quieran las mayores medidas de seguridad cuando exponen sus colecciones con los organizadores, porque pueden pasar cosas como estas y sabéis a los que exponéis que alguna cosa os ha desaparecido y aparte del disgusto, pues esto cuesta bastante dinero. Ya está aquí la sección de noticias. Espero que os haya gustado. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido, iVoox, Spotify, Spreaker o Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscríbete para no perderte ningún programa. Si te ha gustado, ya sabes, me gusta, no olvides suscribirte y espero tus comentarios. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics.